Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos, amen. Pater gemon, poentois uranois, hagias theeto to onoma su, el theto gemas sileia su, gene theeto to thelema su, hos en uranoi kai epiges. Ton arton gemon, ton epiusion, dos gemin semeon. Caiafes gemin, tau feile mata gemon, hos kai gemeis apecamen, tois opeiletais, caime, eseinenques gemas, eis peirasmon, alariusai gemas, apo tu ponerum. Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos, amen. Vamos al penúltimo tema que atañe la lección Enathon Mathema, la novena lección. Iota prima, iota, ¿qué número vendría siendo? Como en su representación, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Después de epsilon, ¿qué sigue? Sigma, epsilon, sigma, zeta, eta, zeta, iota. Llegamos al 10. Décimo subtítulo de esta lección, los proverbios eis y ana. Ya los hemos visto como preposiciones, es decir, para componer complementos preposicionales, para introducir un grupo de palabras que eis, por ejemplo, gobernaba siempre el caso o regía el caso acusativo, y ana, al menos en la literatura que nosotros estudiamos, también el caso acusativo, pero dejando también como la posibilidad de que como rareza se encuentre rigiendo el caso dativo en la poesía y que en otros dialectos afuera de los nuestros, es decir, del griego clásico o ático, como lo llamamos, allá también se puede encontrar rigiendo el caso genitivo. Si se confunden un poquito con el término ático, recuerden que en las introducciones a los talleres ha estado esa ubicación histórica. Entonces, pues ahí se supone, yo no tengo tiempo para explicar un poco eso, pero ahí en los talleres, en esa nota que dice historia, ahí es donde yo he estado desarrollando esas notas históricas. Bien, vamos a ver entonces cuando eis y aná funcionan como preverbios. Simplemente como para que definamos preverbios, aunque ya lo hicimos en el subtítulo, hace dos subtítulos. Las preposiciones propias, recuerden que se dividen propias e impropias, pueden usarse para componer palabras, no solo verbos. Pueden utilizarse para componer palabras, pero nos interesan especialmente los verbos. ¿Por qué? Porque generalmente con los verbos sucede algo. Yo tengo, por ejemplo, ustedes vieron ayer el verbo ballo. Y lo vimos ayer dentro de uno de los textos que estudiamos con la preposición ek, convirtiéndose en ek valo. Valo tiene un valor, un concepto, pero cuando agrego ek como preposición y se me vuelve prefijo, entonces eso va a tener otro concepto. Pues bien, cuando yo le añado al verbo una preposición, o sea, antes del tema, es decir, cuando prefijo una preposición, nosotros a esta partícula que es preposición, pero que ya está componiendo una palabra, la dejamos de llamar preposición para llamarla preverbio, en orden a cómo se coloca, o sea, antes de la palabra o antes del verbo. Entonces la preposición obviamente es preposición siempre, pero cuando compone la palabra, el nombre técnico es preverbio. Eso es parte también del latín, pero yo no sé si ustedes, uno no da todos los temas porque uno no alcanza a dar todos los temas. No sé, en latín no vieron los preverbios. Bien, eso es parte también del latín. El preverbio es el mismo fenómeno. La preposición que se añade al verbo en este caso y que le da un sentido ulterior a ese mismo verbo. Entonces, el concepto
se puede modificar un poco. No necesariamente se transforma, pero puede modificarse o especificarse más. En algunos casos hasta se transforma, dependiendo del preverbio que hayamos nosotros, obviamente, puesto antes del verbo. A veces sí se modifica enormemente, pero iremos viendo. O sea, puede modificarlo mucho, puede no modificarlo tanto, puede simplemente especificarlo. Entonces yo quiero proponer ejemplos con cosas muy cercanas a nosotros y a nuestro vocabulario, simplemente para que pintemos la cosa. En la próxima lección nosotros estudiaremos 4 preposiciones más, que son las que rigen, si no me equivoco, el caso dativo. Si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y entonces las estudiaremos también como preverbios, un poquito ya más específicamente para que veamos cómo funcionan todavía más. Entonces, miren, las preposiciones propias y entre ellas las que hemos acabado de estudiar, eis y aná, pueden componer palabras, pueden ser preverbios. Miremos, por ejemplo, esto que tenemos acá, la preposición eis. Cuando yo prefijo eis a un verbo, su significado, ¿cuál es? Mire, nosotros ayer estudiábamos todos los sentidos de la preposición eis. Intentemos recordarlos como un poquito, como para ir también asimilando en el hecho de estar repitiendo. ¿Cuál era la cosa esencial o el sentido esencial con el cual nosotros utilizábamos la preposición eis? Para expresar un movimiento dentro del espacio o en el espacio. Y por eso podíamos traducir eis como, con preposiciones como a, hacia o en. Si había un movimiento en el espacio, y viene el segundo uso, no tan difundido como el primero, pero ¿cuál era ese segundo uso? Movimiento en el tiempo. Y hablábamos, por ejemplo, de significados de eis como. Hasta qué. ¿Qué otros sentidos habíamos descubierto con eis? Por ejemplo, la finalidad. Es decir, con eis yo podía expresar ese sentido. Y otros dos sentidos que son un poquito uno unido al otro. La relación, entonces yo traduzco con en relación con respecto a, y lo contrario a la relación, la hostilidad. Entonces, seis me significaba contra. Decíamos que la literatura clásica, perdón, decíamos que también, sobre todo en la literatura clásica, pero también en la Biblia eso se puede encontrar ahí, cuando yo le agrego un numeral después de la preposición, hablamos de otro sentido. ¿Cuál es ese sentido? El valor distributivo, es decir, que puedo traducir con aproximadamente, por cualquiera de esos términos que me expliquen lo distributivo. Y finalmente, habíamos hecho una pequeña estructura que habla de la intencionalidad. ¿Se acuerdan cómo era la estructura? Preposición eis, más el artículo acusativo neutro singular to, más un verbo en infinitivo, infinitivo de cualquier tiempo, cualquiera se puede introducir ahí. Y con eso hablábamos de la idea de intencionalidad y podíamos traducir ese eis como también como un para, bueno, de tantas maneras. Miren acá, cuando eis se vuelve preverbio, vamos a conservar una idea, movimiento hacia el interior. O sea que cuando tenemos eis ahí, nosotros vamos a pensar no en todos los sentidos que estudiamos, sino que eis como preverbio se queda con ese sentido. ¿Cuál? El movimiento hacia el interior. Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro vocabulario la palabra proserpomai. Yo voy a quitar la preposición pros y voy a dejar solamente esta que ustedes están viendo acá, ergomai. La debemos aprender ya porque este verbo va a salir en la lección que comenzamos ahorita, en la lección número 10. Ergomai es parte de ese vocabulario. Ergomai significa venir, también significa ir o significa llegar. Venir, ir o llegar. O sea, la idea de un desplazamiento. Eso significa ergomai. Si en cambio, observen, a este ergomai yo le hiciera esto, le agrego eis, obviamente se modifican las cosas, es decir, sobre la épsilon de ergomai, pues se pierde el espíritu porque ya no comienza eso, la palabra, sino que comienza desde el preverbio. Entonces coloco el espíritu respectivamente donde tiene que ser, el acento sí lo puedo dejar ahí. Sigma cambió obviamente porque ya no está en última posición, sino que está en medio de la palabra,
me queda el verbo eiserhomai. Entonces, si erhomai significa venir, o ir, o llegar, y cuando le agrego eis, la connotación que le doy a ese concepto es la de un movimiento hacia el interior, pues ¿cómo podría yo traducir eso? Por ejemplo, entrar, ir hacia adentro, o también otro concepto, penetrar, que son parte de lo que significa, obviamente, llegar allí, hacia adentro. Entonces miren cómo cambia un poco y así también son nuestros verbos. O sea, esto no es una cosa que se salga del discurso de nuestra lengua española. Si yo quiero traducirlo literalmente, sería como un ir hacia adentro, un llegar adentro. Pero si quiero utilizar otros términos para no tener que hacer toda esa perífrasis usando dos verbos, ir, es que dos verbos, ir hacia adentro o llegar hacia adentro y todo eso, pues yo lo único que tengo que decir es penetrar o entrar, dependiendo obviamente de lo que esté haciendo. Entonces miren que ese es el concepto, el valor que se queda con eis cuando se vuelve preverbio. Un movimiento que implica, obviamente, hacer el paso hacia lo que es interior. Entonces, yo quiero decir que voy a entrar por esta puerta, yo digo Eiserhoman. Eiserhoman significa yo entro. Eiserhoman. Entrar. ¿Ok? Esto nos puede servir como esta idea. Más adelante, este mismo verbo, con las preposiciones que se vienen, yo lo voy a variar. Porque Eiserhoman es entrar, pero nosotros teníamos otro verbo, proserhoman, que está dentro de nuestro vocabulario. ¿Qué significa proserhomai a propósito? ¿Cómo, perdón, hijo? Es me acerco, pero mira, pro, ¿qué le regaló pros a erhomai? Decimos que erhomai es ir, es llegar, es venir, ¿qué le agregó pros? Para traducir me acerco o me aproximo. ¿Qué le regaló? Entonces llegaremos a ese mismo punto. Y si nos movemos a la preposición ana cuando se vuelve preverbio, ella va a tener estos sentidos que ustedes ven acá. Cuando lo convierto en un prefijo, el valor puede ser sobre, la preposición sobre, voy a añadirle al concepto la idea de hacia atrás o puede añadirle de nuevo. Eso dependerá de la palabra. No siempre es lo mismo, hay que un poco examinar. Aquí estamos un poco en el tema de las etimologías, entonces hay que un poco examinar la cosa. Nosotros hemos tenido ya en nuestro vocabulario la palabra vaino, que ustedes pues creo, pienso, pues ya estén familiarizados con ella porque hemos tenido nosotros generalmente dos términos, ana vaino y cata vaino, ¿no? Pero vaino es como erjomai, son sinónimos. Vaino significa también ir, vaino significa andar, también significa venir o significa llegar. Mire, son sinónimos, vaino y erjomai. Solamente que a vaino le quise poner un significadito más, andar. Andar, ir, venir o llegar es lo mismo. Entonces, observe, cuando yo agrego a la preposición, perdón, al verbo, el prefijo ana, vaino, ¿qué es lo que quedó? Subir. Miren, claro, porque miren, aquí decimos sobre. Entonces, vaino es un movimiento sobre algo. O sea, yo voy, obviamente. Entonces, por eso, ana vaino significa subir. Si yo lo traduzco literalmente, obviamente, vaino significa llegar sobre, ir sobre. Entonces, es mejor utilizar el término que nosotros tenemos en español para expresar ese concepto y el concepto es subir. Entonces, miren, Ana me da a mí sobre, Ana me da a mí hacia atrás, porque también significa esa disposición espacial, o Ana puede ser de nuevo. Y de hecho, hagamos otro ejercicio, pero con otra palabra, la palabra pero. La palabra pero, atención, es una palabra, es un verbo muy usado, sobre todo con preverbios, está lleno de preverbios. Si nos aprendemos este término va a ser útil porque no sale en esta lección, pero sí sale en la siguiente. Pero significa o cargar, pero puede significar llevar, cargar, llevar, pero puede significar también traer,
porque el traer implica que yo esté cargando algo, entonces cargar, traer, llevar, bueno, tiene varios significados. Agreguémosle la idea de ana, ana, pero. Y dependiendo, yo podría traducir, si es llevar, yo lo llevo hacia atrás. O si es el otro sentido, usted van a encontrar esos significados dentro del diccionario. Un llevar hacia atrás, o también van a encontrar la idea de traer de nuevo. Anapero significa algo, digamos, yo traigo mi computador hoy, mañana vuelvo con él y significaría ahí traer de nuevo. Ese traer de nuevo en español tiene un concepto, pero es un concepto muy polisémico para nosotros, que es el término reportar, que ya es latín. Reportar, porque es palabra que viene del latín. Reportar significa colocar otra vez. Entonces uno podría, claro, pues que reportar, recuerda que también significa informar. Reportar puede significar muchas cosas en español, pero ese término en algunos momentos podría bien traducir lo que significa anafero, cuando yo vuelvo a colocar algo en algún punto. Entonces, miren, no es fácil determinar cuándo ana es sobre, cuándo ana es hacia atrás o cuándo ana es de nuevo. Para eso está el diccionario que me ayuda a aclarar, pero uno ya se puede ir como, digamos, podemos ir ingresando. Esto es muy útil, sobre todo a la hora de una traducción, porque muchas veces se nos olvida, sabemos que es Fero, pero no sabemos Ana. ¿Cómo era con Ana Fer? Pero si me acuerdo, Ana puede significar de nuevo, hacia atrás, o puede significar, como dice ahí, sobre, pues yo tendría que aprender un poquito a jugar con eso. Y eso me podría ayudar a, obviamente, a situar el valor de alguna cosa. Alguien iba a preguntar por acá, Juan. Dependiendo, hijo, yo puedo retroceder solo sin llevar absolutamente nada, pero también yo puedo, pues digamos, este objeto que tengo en la mano, tomarlo y colocarlo ahí. Eso dependería. Yo podría decir retroceder si no hay ningún problema, siempre y cuando obviamente eso se ajuste al concepto que se está expresando a través de un texto. Aquí lo más seguro es siempre utilizar un diccionario que me reporta la polisemia, es decir, que me dice cuántos son los significados que una palabra puede sugerir. Pero, por ejemplo, para un traductor es importante, obviamente, hacer ese esfuerzo de más que vaya más allá del diccionario, porque el diccionario no es totalizante. Hay textos en los que hay que muchas veces traducir literalmente las cosas para que el sentido sea más claro. Eso dependerá. Rafael. Sí, claro. Tú podrías colocar anteponer, pero hay que tener una atención a algo. Si se entiende anafero, ana como sobre, si el sobre nos sirve para anteponer. Lo que pasa es que existe en griego una preposición para expresar el poner una cosa ante la otra. Entonces, aquí, obviamente, nosotros estamos nada más viendo este juego de eis y ana. No es que exista también una palabra, voy a inventar acá, estoy inventando. No es que cada preposición yo la pueda hacer pasar por cada verbo. O sea, yo no, digamos, anafero, eisfero, prosfero, amfifero. No es que todas las preposiciones, porque al menos en la literatura no están registradas todas. O sea, estos caracteres negros de fero tiene sus propios preverbios. Para adelante nosotros utilizaríamos mejor otra cosa, pero en algún momento de pronto se podría entender la idea, yo tengo que llevar algo, lo tengo que colocar en sentido traslaticio, en sentido lato. Si yo, por ejemplo, tengo una idea que la debo expresar ante un público o antes de una situación, yo podría pensar en anteponer la idea. Pero obviamente eso es muy difícil de encontrar acá. A ver, al punto que yo voy, por ejemplo, con la pregunta de Rafael es la siguiente. Tampoco es que podamos jugar con toda la creatividad del caso. El diccionario nos ayuda un poquito a ubicarnos. Pero a veces cuando yo tengo que afrontar una traducción y estoy ante una dificultad para traducir, puedo empezar a jugar un poco con eso, utilizando el valor del preverbio y del verbo. Y de pronto en algún momento podría decir anteponer o sobreponer también. Bien. Yo quiero recordarles que nosotros vimos las palabras compuestas, una idea de las palabras compuestas en la lección número 3, donde se decía que para la división silábica
Si yo tengo que dividir, yo no puedo decir a, na, fe, ro, sino que tengo que respetar las partes de la composición. Entonces tengo que decir primera sílaba, ana, y después fe y ro. Eso está en la tercera lección. El problema es cuando la preposición se asimiló tanto con el verbo que se juntaron tanto, digamos que Ana hubiese perdido alfa por decir cualquier cosa y hubiese quedado alfero. Estoy aquí diciendo una pendejada. No, incluso no podría nunca quedar an por una serie de cosas que hace el griego. Esa new se tendría que volver una view. Bueno, pero eso no nos importa. Y digamos que se perdió esa última A. Al perderse, eso significa que la palabra quedó tan fusionada que ahora en ese caso sí yo tengo que separar las cosas como normalmente lo he hecho, siguiendo las reglas que vimos por allá en la tercera declinación. Pero si ustedes ven la preposición y es clara, eso significa que tengo que respetarla a la hora de la división silábica. ¿Por qué lo digo? Por dos razones. La primera de esas razones es que en el momento de colocar la acentuación puede que pueda haber algún cambio. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo un solo preverbio, pero hay palabras que pueden tener hasta dos preverbios y hasta tres preverbios juntos. Segundo, porque hasta el momento yo no he aclarado parte de un tema que se viene pronto, y es, por ejemplo, el aumento en las palabras compuestas. Generalmente hemos dicho que el aumento se coloca antes de qué? Del tema. Muy bien. Imaginémonos este verbo. Si esa es la regla, el aumento va antes del tema. Si yo tengo que, digamos, conjugar esta palabra en imperfecto, ¿dónde debo de colocar el aumento? Hay que colocarlo entre el prefijo, el preverbio y la palabra. Entonces, a ese punto vamos a llegar. Entonces, nosotros no vamos a encontrar nunca en imperfecto una especie de enafero, sino que esa epsilon, aquí estoy diciendo bobadas, vamos a encontrar así, anefero, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la palabra apostello? ¿Qué es lo que significa apostello? Enviar. Si yo quisiera decir, yo enviaba, apostelo, está constituida por la preposición apo, preverbio, y el verbo stelo. Entonces, apostelo, ¿dónde debo de colocar el aumento? No quedaría bien apoestelo, pero tiene razón, lo tengo que colocar entre el preverbio y el verbo, de manera que el imperfecto me quede apestelón, me quedaría apestelón. O sea, el aumento lo coloqué entre el preverbio y el verbo. Eso lo vamos a ver obviamente porque eso ya tiene sus propias situaciones y lo vamos a ver en un punto específico. Pero a ese punto voy. Cuando ustedes trabajaron el taller que correspondía a la lección del aumento, yo les puse a conjugar el verbo apostel en imperfecto. Y yo califiqué correcto lo que ustedes hicieron, que en sentido estricto es incorrecto, porque todos colocaron epostelon. Eso no existe. Y si ustedes se vuelven a la lección tercera, van a ver ese verbo conjugado, van a ver que yo le puse un chulo, a no ser de que haya hecho algún otro error. Le pongo el chulo diciendo está bien, pero ahora ya nos damos cuenta de que no estaba tan bien. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no? Porque no habíamos visto las preposiciones y sin verlas es muy difícil hablar de palabras compuestas. Pues bien, eso es lo que yo quería decirles a partir de los preverbios. Ya hemos reconocido dos, eis y ana. A veces ana se puede apocopar. Apocopar significa perder algo, lo decía yo ahorita. Ana podría perder su alfa. Entonces, cuando pierde su alfa significa que se mezcla con todo lo otro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando presenté las preposiciones yo dije que ni eis ni aná cambiaban ortográficamente, pero a manera de preverbios, aná podría perder en algunas palabras su alfa final, o sea, se puede apocopar. Podemos ver solo un an. ¿Hay algún verbo que hayamos estudiado nosotros dentro de nuestro vocabulario que comience así, por an? ¿Cómo se dice abrir? Anoigo. O sea que sí está. Repasen, anoigo. Ana perdió ahí su última vocal, sea poco quedó anoigo, anoigo.
¿Ok? En ese caso, por ejemplo, esa palabra anoigo no se puede separar por sus composiciones. Yo no puedo decir an y después lo otro. Ahí sí me toca separar normalmente porque se fusionó tanto que la última alfa perdida o apocopada terminó haciendo una nueva, casi una nueva palabra, de manera que quedó a, noigo. Si hubiese quedado ana, oigo, eso sería otra cosa. Entonces yo diría ana, oigo, separando las partes de la composición. Bien, dicho esto, hemos concluido esta introducción a los preverbios. Todavía no sé un poquito cómo de sentido, pero más adelante vamos a ver cómo se juega ya con las etimologías, porque esta es como una introducción al mundo de las etimologías que también forma parte del estudio de esta lengua. Vamos a nuestro último subtítulo y entonces, iota, ¿qué número representa en griego? El 10. Y miren, iota, y le coloqué después alfa, o sea que coloco la unidad más grande, que es iota, que significa el 10, y como tengo que decir 11, completo con lo que me falta, es decir, alfa. Alfa representa el 1, 10, 1, eso significa 11. Entonces aquí estamos en el subtítulo número 11. Iota alfa prima, mejor decirlo en griego, la coordinación adversativa. Bien, vamos a entrar en un mundo al cual ya habíamos hecho, digamos, nuestro primer gesto de acogida, cuando empezábamos a estudiar las conjunciones. Recuerden que en la lección pasada al final estudiamos las conjunciones, habíamos hablado de las tipologías de las conjunciones, habíamos elaborado la primer conjunción, que era la conjunción coordinante copulativa, y teníamos la copulativa afirmativa y la copulativa negativa. Como copulativas afirmativas, es decir, que ponían las oraciones en el mismo plano de importancia, tendríamos, por ejemplo, la conjunción kai, también la conjunción te y también la conjunción de. Bueno, hicimos una cantidad de cosas, también un juego con T, 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 D. Espero que se acuerden de eso, porque eso ya es trabajo de ustedes. Ahora nos vamos a meter a la segunda tipología de las conjunciones que yo quiero exponerles a ustedes cuando la coordinación es adversativa. A ver, ¿qué es una conjunción adversativa? Pues eso ya lo saben ustedes porque nosotros utilizamos las adversativas en el día a día. Propongámoslo en nuestro contexto. Siempre que nos dicen vamos a hacer esto, digamos, un formador, y ustedes piensan, sí, pero... O cuando la mamá les decía a ustedes, vayan, por favor, y me traen 3 chontaduros. Y ustedes en su cabeza estaban viendo alguna cosa, bueno, lo que está ahí, sí, pero más tarde. Esa oposición a la idea principal es lo que nosotros llamamos adversativa. Mire que es adversus en latín, ¿no? ¿Qué significa qué? Contrario, si queremos a veces hasta hostil. Bueno, eso es lo que significa adversativo, es decir, es poner del otro lado, adversus, hacia el otro lado. Las conjunciones que se denominan de coordinación adversativa se emplean para introducir ideas o proposiciones que se contraponen de alguna manera, que refutan lo que se ha dicho o que corrigen lo que se ha dicho. ¿Sí? O simplemente lo único que hacen es poner un contraste. Esa es la idea de lo adverso, de poner dos cosas. Pero se necesitan dos cosas. Sin esas dos cosas no se puede crear la coordinación adversativa. Claro, porque hablamos de coordinación, que se coordinan dos cosas al menos. Al menos dos, podrían ser más, pero al menos dos. Una que le haga de contradicción a la otra, una que la refute, una que la corrija o simplemente una que sirva de contraste. Este tipo de construcciones nosotros las vamos a realizar en español a través de las expresiones o las hacemos en español a través de las expresiones que ustedes pueden ver en pantalla. Nosotros utilizamos el pero, a veces utilizamos el más, este más sin tilde obviamente no es. Cuando yo digo, yo canto más estoy adolorido, ese más es como si fuera un pero no le coloco tilde. Cuando le coloco tilde es otro cuento. O sea, cuando más se puede sustituir por un sino, por un pero,
Ese más no le colocamos tilde en español. Bueno, no es clase de español. Espero más, sino, en cambio, por el contrario, sin embargo, a pesar de, y todo lo que se les venga a la cabeza es lo que expresa la relación adversativa de las proposiciones. Bueno, en griego tenemos más poquitas. Y eso lo hace todavía mejor, más agradable, más humano, más familiar, si queremos así decirlo. Entonces vamos a encontrar entre las preposiciones adversativas, por ejemplo, a la, me faltó un acentico acá, porque general, esta no es una partícula enclítica, ya la voy a corregir, perdón acá. A la y plen. Plen ya lo habíamos visto, lo había dicho yo cuando hicimos la lista de las preposiciones impropias. En la lista de las preposiciones impropias aparece plen. O sea que plen, cuando lo veamos, tenemos que pensar o está funcionando como preposición impropia que introduce el caso genitivo o está funcionando como conjunción coordinante adversativa. Cuando yo tengo que hacer el análisis morfológico y tengo a la, yo tengo que decir conjunción coordinante adversativa. Y cuando tengo plen, tengo que decidir o es conjunción coordinante adversativa o es preposición impropia que introduce el caso genitivo. Tenemos a la y plen. También, muchachos, podemos tener estas dos palabras que ustedes ven acá. Mentoi, mentoi, piensen en una menta, perdónenme el ejercicio mnemotécnico tan bobo, piensen en una menta, mentoi, o en la mente, mentoi y homos. Esta palabra sí que la deben de pronunciar bien. ¿Por qué? Porque homos también existe un homos. Entonces, aquí es donde se hace absolutamente esencial y cambia el significado, cambia el valor. Entonces, homos, homos, que como significados, pues van a tener casi siempre los mismos valores. Sin embargo, también puede decir por el contrario, también puede decir pero. Pero ya aquí he colocado, sin embargo, como para variar un poquito la lista. Pero todos los significados se pueden aplicar a todo. Mento y homos lo podemos traducir como sin embargo, y atención, kaitoi, que se parece a mentoi. También lo podemos traducir con y sin embargo. ¿Por qué kaitoi con y sin embargo? Porque ustedes observarán que es una palabra también compuesta por kai y toi. Y aquí teníamos men, toi. Men es otra conjunción. Palabras que se ha puesto en composición, o sea, que para componer no solamente necesito preposiciones o preverbios, también puedo juntar otras cosas. Kaitoi o mentoi. Estas son las palabras que yo podría utilizar, o sea, todas pueden indicar el hecho de la oposición. Alai plen, mentoi y homos y kaitoi. Lo que tiene al frente, yo le he dado un significado, repito, a cada palabra, a cada expresión, pero podría intercambiar tranquilamente, no es un problema. Lo ideal es expresar lo adversativo. Pero, por ejemplo, en un caso de un texto, ¿cómo yo puedo colocar canto o conecto? O sea, Indiferentemente, las puedes utilizar indiferentemente. Generalmente yo no les voy a colocar ya mucho las traducciones del español al griego, sino traducir del griego al español. O sea, nos vamos a encontrar son esas partículas dentro de un texto. Entonces, reconociéndolas, yo sé que qué hace la conjunción, me está poniendo dos elementos en coordinación. ¿Por qué la conjunción es importante? Porque es que cuando yo la reconozco, yo sé que hay dos cosas delante de mí y que pueden ser o simplemente dos palabras o realmente son dos preposiciones. Y si son dos preposiciones, recuerden que van a poder tener su verbo, si son predicados verbales, o si tienen un verbo cópulo, van a ser proposiciones nominales o predicados nominales. Entonces yo tengo que jugar con esto. Entonces la idea es, tengo acá este conjunto de 5 conjunciones que tienen un valor adversativo. Reconocerlas me ayuda a mí a entender qué es lo que tengo al frente. ¿Okay? Vamos a ver un texto. Un ejemplo de esto lo vamos a encontrar en Marcos 10:45, que yo le quiero pedir el favor a Rafael que me haga la lectura del texto de Marcos
capítulo 10, versículo 45. Dale, Rafael. Kai gar ho huios tu antropo uk elde diakon denai ala diaconesai. Bueno, ya les coloqué obviamente la traducción acá como para no demorarme mucho en esto. Las palabras, la mayor parte del tiempo las pueden reconocer, incluso aquellas que no están en el vocabulario. Comencemos. ¿Qué palabras conocemos? Gai, ho, huios, tu, anthropo, uk. Sí, por lo que sabemos, podríamos intuir qué es, y Alá, porque lo acabamos de presentar, ¿no? Como conjunción coordinante del tipo adversativo. Gar, recuerden que es, lo he estado diciendo, el significado, vemos en efecto, como ustedes pueden acá, o de hecho. Miren que reconocemos la mayor parte de las palabras. Ahora tenemos que no solo reconocerlas, sino obviamente analizarlas para que el significado nos venga. Entonces, ¿cuáles son los verbos principales de toda esta proposición o cuál es el verbo principal? Lo tenemos acá. ¿Qué significa, en este caso, si lo podemos traducir ha venido? Se podría traducir ha venido. Pero obviamente en la traducción yo tengo un poco que jugar. Ha venido. La pregunta es, ¿quién ha venido? Vamos a averiguar el primer argumento. ¿Cuál es el sujeto de esta proposición en griego? Ojuios. Y jojuios tiene un complemento. ¿De qué tipo complemento? De especificación. Aquí está. ¿El hijo de quién? El hijo del hombre ha venido, pero aquí tengo el adverbio de negación. No ha venido. Observen que tiene uk. Hemos dicho que es uk, ug. Y que uk viene cuando la palabra que sigue comienza por vocal y espíritu suave. Entonces, caigar juios tu antropu uk elfen. Aquí tenemos una forma de pasivo. ¿Se acuerdan que les he dicho que reconozcamos esto acá? Esta Z con la ETA, ayer lo replanteé dos veces. Ese es un signo de una palabra en pasivo, pero al mismo tiempo es un pasivo infinitivo. Entonces, diaconeo, ¿qué significaría o qué podría significar? Servir. Entonces, si es un infinitivo, pero pasivo, ¿cómo lo traducimos? El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, Alá, sino, y aquí tenemos otro infinitivo, pero activo. Una cosa es ser servido y otra cosa es servir. Entonces ese es el contraste que se creó acá. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino servir. Hemos agregado obviamente un para. Si se acuerdan, cuando yo expuse el infinitivo, decía que el infinitivo también tenía o podía ser usado en función de finalidad. Y aquí tenemos la función expresada. No tengo que colocar para. Ya en el infinitivo debo de comprender la función de la finalidad. Que si no está así, no tiene complementación. En este momento no tiene complemento agente. Aquí tenemos un pasivo sin complemento agente. Él no ha venido para ser servido, sino para servir. Alguno de ustedes dirá de pronto lo contrario. Yo he venido para. Ya ustedes completen, ¿no? Haciendo el cambio. Bien, yo he venido para ser servido, no para servir. Bien, aquí tenemos el contraste. Ala, ¿se comprende el contraste? Bien, vamos de pronto a tratar de ir un poquito más. Cuando tenemos plen funciona, o sea, cuando funciona como conjunción, porque he acabado de decir que también puede ser preposición, generalmente está al inicio de la proposición. O sea, esta palabrita yo no me la voy a encontrar siempre por ahí, sino que me la voy a encontrar al principio. Entonces, por ejemplo, yo no voy a utilizar al principio porque puede sonar mejor plena al principio. Sin embargo, por el contrario, son expresiones que yo las utilizo como formas de enlace dentro de lo que escribo
y generalmente las coloco al principio de la proposición. Sin embargo, yo voy a hacer esto. Por el contrario, las colocamos al principio. Plen funciona así, generalmente. Miren el adverbio que utilizo. Yo no utilizo siempre, utilizo generalmente. Como en el caso de Lucas 6:35, que por favor, Juan Fernando, hace la lectura del texto. Plen agapate, tus ecthrus humor. ¿Qué palabra reconocemos acá? Sí, sí. Plen porque le hemos acabado de enseñar. Ecthrus porque la tenemos en el vocabulario y humor sí que la tenemos que reconocer porque es parte de la octava lección. O sea, cada cosa ya la reconocemos en este texto. Si ustedes llegan a ese texto, podrían intuir, aunque si de pronto acá pueden encontrar un poquito de dificultad, que no la hay, porque está conjugado de una manera que nosotros ya conocemos. Entonces, acá dice, por el contrario, mire que aquí la traducción nos dice amad. Entonces, ¿cuál es la categoría gramatical de agapate? Es un verbo. Antes de llegar allá al modo, el modo es imperativo. La diátesis es activa. ¿Cuál es la persona? Bueno, tercera, segunda. Decidamos. Segunda del número plural. ¿De qué verbo viene esto? Muy bien. Agapao. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces yo voy a colocar, para hacer eso, a ver si da, vamos a encontrar que entonces tenemos acá un verbo que termina, cuyo tema termina en alfa. ¿Eso es un verbo de qué? Un verbo que termina, su vocal temática termina en alfa. ¿Ese verbo es de qué? ¿Qué se hace con eso cuando se conjuga? Se contrae, es un verbo de contracción. Si usted no se acuerda de eso, le sugiero que lo estudie urgentemente. Agapa. Más, voy a agregar el sufijo, perdón, la terminación de la segunda persona plural en el imperativo, que es ete. Alfa y ete son dos vocales fuertes, deben de ser contraídas. ¿Qué aplico como teoría, como regla? Entre una vocal media o clara, a veces la primera en posición. ¿Cuál es la primera? Alfa. Y quedó. ¿Dónde coloco el acento antes de contraer? Exactamente, lo voy a colocar en alfa, porque recuerden que en un verbo debe lo posible al inicio de la palabra, es decir, respetando el trisilabismo. Entonces aquí tenemos alfa. Entonces, ya a la hora de hacer la contracción, como la ven acá, el acento resultante es circunflejo porque el acento se encontraba en el primer elemento antes de la contracción. Entonces, agapate. Bien, entonces este es el verbo principal, queridos muchachos. Si es el verbo principal, el núcleo del predicado, entonces yo ya puedo empezar a jugar. ¿Quién es el sujeto? ¿Cuál es el primer argumento? Ellos. Ahí no están ellos, pero sabemos que es ellos. O, perdón, que es vosotros, ustedes. Que es vosotros. Entonces hablamos obviamente de un sujeto que está tácito, que está conjugado dentro del verbo. ¿Qué tipo de oración es esta? Es un predicado verbal, no es una cópula, por lo cual, si es un predicado verbal, tiene complementos. ¿Qué complementos tiene esta proposición? ¿Y eso qué significa entonces? Que tenemos qué clase de complemento? Un complemento directo. Si analizamos la palabra, miremos, ¿esto qué es? Esto es un artículo. ¿Cuál es el caso? Acusativo el género, masculino el número, plural. Bravo. Ahí tenemos la palabra. ¿Cuál sería el artículo inicial de esto? Jo. Muy bien. Y hagamos esto. Está en nuestro vocabulario. ¿Qué es esto? Eso, sustantivo. ¿En qué caso está? Acusativo. ¿Qué género es? Muy bien. ¿Y qué número? Ahí está, obviamente el artículo determinando coinciden en su información morfológica.
¿De qué palabra viene esto? Vamos a conjugar εχθρός. ¿Cómo es el genitivo? Εχθρού. ¿Y cómo es el artículo? Jo. ¿Y qué significa? Enemigo. Bueno, ahí tienen ustedes eso. Entonces yo tengo un complemento del tipo directo. Aquí está el complemento directo. Y ahora, muchachos, lo único que nos queda absolutamente por analizar es esto, que ya ustedes pues ven aquí la traducción que yo hice. Pero ¿qué sería esto entonces? Categoría gramatical es un pronombre. Ok. ¿Es un pronombre de qué tipo? ¿Qué persona es? En la segunda, ¿de qué número? Plural. Recuerden que este tipo de pronombres no tienen género. Bien, ¿y de qué pronombre viene esto? ¿Al nominativo cómo es? Ah, perdón, me faltaba decir qué caso y qué número. Genitivo plural. Muy bien, ¿qué caso? Perdón, ¿de qué viene esta palabra? ¿Cómo es al nominativo? Hmm, interesante. Humays. Ojo con eso, humays. Bien, y comprendemos entonces el sentido de una y de otra cosa. Allah y plen. Lo adversativo, sí o no se comprende. ¿Se comprende? Miremos entonces otra pequeña cosa. A veces para introducir y hacer un cierto énfasis, sobre todo a ese sintagma que está en contraste, en oposición con lo otro, se juntan las conjunciones. Entonces puede aparecer alakai o también alagekai. Mire que apareció otra vez esta partícula que, bueno, si no se acuerdan, la utilizamos para componer los pronombres. Yo decía emoige o siuge para decir tú mismo, tú, o sea, para enfatizar ese pronombre, vuelve a aparecer acá como partícula enfatizando especialmente ese contraste. Entonces pueden aparecer alakai, alagekai, que nosotros podríamos traducir simplemente como pero o sino también. En español es muy difícil expresar ese énfasis de la oposición, pero podría utilizar, por ejemplo, alakai, sino también, alagekai, pero también. O sea, yo puedo utilizar esto, pero también o sino también. Y vamos a ver un pequeño texto. Le voy a pedir a Johann Schneider que me haga la lectura de Juan capítulo 13, versículo 9. Dale, Johann Schneider, tienes un bellísimo texto ahí. Λέγει αυτόν Σιμών Πέτρος, Kyrie metus horas mon, lacai tas heiras taite kefal. Kéfale, muy bien. Lo conocemos todos, Simón Pedro, que no ha entendido el signo que Jesús hace de lavar los pies, le pide no solo entonces los pies, sino también la cabeza. Legei auto y Simón Petros. Pregunta para todos, ¿cuántas proposiciones tenemos en este texto? Recuerden que podemos utilizar el número de verbos o los signos de puntuación para poder identificar las proposiciones. A ver, miremos cuál es la primera. Bueno, aquí tenemos la primera y de hecho tenemos un signo. El punto en alto que nos dice hasta ahí va una proposición. Analicemos primero esa proposición. ¿Cuál es el núcleo del predicado? ¿En qué tiempo está legei? Presente. ¿De qué persona? ¿Qué número? ¿Qué modo? O sea, ¿cómo traducimos? Dice o está diciendo. ¿Cuál es el primer argumento de esta proposición? Lo que esté en nominativo, lo que tenga más cara de nominativo. Claro, sujeto es Simón Petros. Simón no se puede, no tiene el aspecto de nuestras declinaciones porque no es nombre propiamente del griego, sino nombre que viene del mundo semítico. Pero Petros, obviamente que sí.
Y entonces podemos jugar con petos, tiene incluso la terminación os y se puede declinar como si fuera la segunda declinación. Simón Petro está diciendo o dice en el presente de esa narración. ¿Y qué otro complemento tenemos? Porque miren, ¿qué tipo de proposición es? ¿Qué tipo de oración es? Es verbal, por tanto tiene complementos. ¿Qué otro complemento tiene esto? Un complemento indirecto. ¿Y esto qué es lo que ustedes tienen acá? Es un pronombre de qué persona, perdón, pronombre personal, persona, tercera, muy bien. Y ahora vamos a analizar la parte, digamos, declinable. ¿Cuál es el caso? El género y el número es, o sea, tenemos un pronombre de tercera persona, dativo masculino singular. Pedro le dice a él. ¿Qué le dice? Sería, digamos, el complemento directo. O sea, que todo esto que ustedes tienen acá sería realmente el complemento directo, el mensaje. Eso es lo que le va a decir Pedro a quién, obviamente a Jesús en este caso. Y como sabemos que a Jesús, pues obviamente aquí tenemos cómo comienza la cosa. Aquí tenemos la primera proposición, funciona. Vamos a la segunda. ¿Cuál es el verbo? Se tiene que suponer, claro, porque ¿de qué estamos hablando? De lavarlos, o sea, el verbo no lo tenemos acá, el verbo está tácito, el verbo está antecitos. Entonces, a partir de ese verbo se tendrían que crear las relaciones. Entonces, yo pregunto, ¿si hay tres proposiciones o no? No hay tres proposiciones, hay solo dos proposiciones. La segunda proposición tiene complementos también. Imaginémonos el verbo lavar. Digámosle que está en imperativo, que el Señor le va a lavar. Lávame, diría Pedro por decir, lávame. Kyrie. Yo digo lávame, ¿cuál es el sujeto de lávame? Tú, le está diciendo a Jesús, tú lávame. Kyrie, categoría gramatical. ¿Cuál es el caso de este sustantivo? Es un vocativo, bravo. Y si es un vocativo, ¿qué género y qué número? Masculino singular. Por tanto, desde la sintaxis, ¿esto cómo se llama? ¿Qué clase de complemento es? Vocacional. O sea que aquí esta palabra sirve para mucho y sirve para nada. Oh Señor, tú, lávame. Lo otro, ¿en qué debería estar? Porque si yo digo, tú lava a mí, ¿qué? Ese argumento, ¿en qué o cómo se declina en griego? En acusativo. Entonces ya podemos entender por qué encontramos este artículo. Artículo, ¿cuál es el caso de este artículo? ¿Cuál es el número? Podas no lo hemos visto porque, queridos muchachos, es parte de, obviamente, de lo que estamos viendo en el momento de la tercera declinación. Entonces, podas no sabemos, pero si vemos esta terminación, que la tercera declinación es un acusativo plural. Y si yo sigo haciéndolo, miremos acá, tas, categoría gramatical, artículo. ¿Cuál es el caso de este artículo? Acusativo, el género y el número. Acusativo, femenino, plural, es el artículo. Entonces, si el artículo es eso, pues podemos suponer que es lo que se viene acá. Heiras es un término que corresponde, que también podemos analizar porque ya lo hemos, o sea, se puede intuir gracias al artículo con esta terminación que tendría que ser acusativo, femenino, plural. Y si nos vamos a la última palabra, el artículo ¿qué es? Acusativo, ¿qué género? ¿Qué número? Muy bien, entonces ya sabemos, suponemos esto, cuando yo digo cefalea, me refiero a un dolor en la cabeza. Aquí viene la palabra kefaleen. Kefaleen, categoría gramatical, sustantivo. ¿Cuál es el caso de kefaleen? Acusativo, el género. Femenino, el número. ¿De qué declinación será esta palabra? Tiene que ser de la primera, no tiene otra alternativa. ¿Cómo sería, incluso si no tenemos la palabra en nuestro vocabulario, cómo la reconstruimos al nominativo? Bravo. Que es G. ¿Qué tipo de primera declinación es esta? Alfa, impura, larga. Ahí está, la reconstrucción de la palabra. Bien,
Entonces miren que todo el discurso, no teníamos acá en la primera proposición el caso del complemento directo, porque es lo que va a decir. Esto es lo que, en latín se llama esto verba dicendi, es decir, los verbos por el expresar, que generalmente colocan el complemento directo en todo el mensaje que se está diciendo. Y por eso hemos encontrado en la segunda proposición lo que le falta. Oh Señor, lávame. ¿Lávame qué? Los pies. Bueno, obviamente no está diciendo ese texto, pero ya vamos a llegar a lo otro. Lávame los pies, las manos, la cabeza. Esos son los complementos directos del verbo lavar. Obviamente, tendríamos que haber cogido el texto desde atrás. Más allá de eso, miremos los otros términos que nos quedan faltando. Me, que es una conjunción. Perdón, es un adverbio de negación. Nosotros tenemos uk y ug, que lo usamos para qué modo indicativo. Pero como yo tengo que negar un imperativo, utilizaré me. Me es la negación de los otros modos. Entonces, uk y ug me sirve solo para el modo indicativo. Para los otros modos voy a utilizar me. Entonces, este me ya me dice a mí, claro, aquí hay un imperativo. Bueno, me dice a mí y a ustedes a partir de ahora. Me, entonces, no los pies, ¿esto cómo lo traducimos? De mí. ¿Y qué piensan ustedes que puede hacer mono? Solo, no solo los pies de mí. Atención, ¿cómo íbamos a traducir esto? Sino también las manos y la cabeza. Aquí está el contraste que hemos creado. Entonces, dos proposiciones y tenemos este contraste enfatizado. Sino también, sino también. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda frente a esto? ¿Se comprende esto? Yo estoy tratando de hacer ejercicios con textos, es decir, aunque hayan ciertas dificultades, pero es irnos metiendo a cómo funcionan esos textos. Y esto implica que obviamente ustedes traigan el recuerdo de lo que hemos hecho hasta este punto. Ya tenemos dos negaciones. Primera negación, uk y ug, y la segunda negación es me. Así con esa eta larga. Segunda negación es me. Ya vamos a ir concluyendo esta lección. Coordinación copulativa adversativa. Atención, porque en la anterior lección nosotros decíamos que de funcionaba como una conjunción copulativa, es decir, la traducíamos como y. Pero yo avisaba ya que de también podría ser adversativo, es decir, traduciendo pero, más, sino o de lo contrario. Ese de es polisémico. Puede funcionar como conjunción coordinante copulativa, pero también puede funcionar como conjunción coordinante adversativa. Entonces, cuando yo tengo que clasificar esto, yo tengo un texto y tengo que definir, bueno, cómo de está funcionando acá, como una conjunción que coordina copulativamente o como una conjunción que coordina pero adversativamente. Y obviamente eso tiene que ser una cosa o la otra, no pueden ser las dos al mismo tiempo. Tiene los mismos valores que hemos acabado de estudiar, puede significar pero, más, sino, de lo contrario, no obstante, sin embargo, etcétera, etcétera. Vamos a mirar un pequeño texto, Juan capítulo 2, versículo 21. Vamos a ver otros dos texticos como para que eso se comprenda bien, bien. Y le pido el favor a José Manuel Gómez Ortega que me haga la lectura de este texto que van a ver acá. Queridos de Bien, ekeinos de elegen peritu nau, tu somatos autu. Recuerden que Jesucristo está purificando el templo y están en plena discusión sobre eso. Entonces, pero aquel decía acerca del templo, del cuerpo de él, así se traduce literalmente la frase. O sea, él se refería era a su propio cuerpo, como nos dicen las traducciones. Atención con de. ¿Dónde hemos colocado de?
en segunda posición, nunca va en primera posición, nunca. Eso ya lo había dicho allá, simplemente estoy repitiendo acá. De nunca va, pero en la traducción obviamente, mire que yo incluso coloqué dos colorcitos acá, tengo que hacer el sentido inverso, porque yo no puedo colocar aquel pero decía, sonaría raro, entonces tengo que colocar primero obviamente lo que hay que colocar. Bien, vamos a analizar cuál es el núcleo del predicado de esta proposición. Núcleo del predicado, analicémoslo, categoría gramatical, tiempo de este verbo, este imperfecto está en qué modo, cuál es la diátesis de este indicativo, es activa, cuál es la persona de esta conjugación, es la tercera y el número. Bien, ese es el núcleo del predicado. Si es el núcleo del predicado, es qué tipo de oración verbal. Y si es verbal, tiene que sí o sí complementos. El primer argumento de esta oración es ¿cuál? Recuerden que el primer argumento yo me refiero a qué cosa. Al sujeto. ¿Y debe de estar en qué caso? Nominativo. ¿Cuál es la palabra al nominativo en esta proposición? Claro, incluso si no es conocida, podemos mirar acá la terminación de keinos, que traducimos con un pronombre demostrativo aquel. Aquel núcleo, perdón, núcleo del predicado, sujeto, bien, aquel decía. Y ustedes van a ver una cosa acá, que inmediatamente apareció una preposición de la lista que hemos visto. Preposición propia que rige hasta 3 casos. Peri. Si ustedes van a la lista que hicieron, deben de buscar peri. ¿Qué valor tiene? Pues lo que se sigue, ¿en qué caso está declinado? En genitivo. Y si está en genitivo, ¿cómo podemos traducir peri? En derredor, acerca de, en sentido traslado, traslaticio, acerca de, sobre también. Entonces, el, pero, porque es adversativo, o sin embargo, no hablaba acerca del templo, de la construcción física, sino de qué cosa hablaba, del somatos autú. Soma, ¿qué es lo que es? Cuerpo. Soma, somatos. Somatos es genitivo del cuerpo de él. Entonces aquí está lo adversativo. ¿Dónde hemos colocado lo adversativo? Lo hemos colocado acá. ¿Claro esto? Bien. Y concluyamos entonces. A veces yo puedo encontrar de usado con otra conjunción. Nosotros lo encontramos la vez pasada. ¿Por qué decíamos te, o perdón, también decíamos te, de? Eso lo encontrábamos. El de sirve para hacer varias construcciones, varias configuraciones. Observemos entonces esta última configuración del de. Se usa con otra conjunción para crear un contraste o dar relieve a la oposición. Me tienen que poner mucho cuidado a esta construcción porque es una construcción muy común y que nosotros sí o sí la debemos saber construir. En el ejercicio de hecho les va a tocar a ustedes de este taller hacer una construcción con esta forma Mende. Entonces, obsérvenla, escúchenla bien para que no vamos a tener problemas. O sea, de en el sentido del contraste se le puede anteponer una oración que venga introducida con esta partícula men. Cuando yo tengo men, pongo 3 puntos como para decir ahí va las otras palabras. Y de, esto va a significar, por un lado, con men. Y cuando voy a decir lo otro, el contraste, coloco de. Pero por el otro, por un lado, ta, 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 pero por el otro, entonces hago un ejemplo. Por un lado, men, yo canto. Y después coloco de por el otro lado, pero por el otro lado no tengo voz. Es creo el contraste. Men, de. O también eso lo podemos traducir como, es verdad que men, pero. Entonces el men, nosotros ¿dónde lo vemos? En el primer elemento que se contrasta, esto que estoy señalando acá en letra roja. Y lo que señalaré en letra verde corresponde al de, es decir, el contraste.
Vamos a ver ese contraste en un texto. Les digo, esto es muy común en los textos griegos. Se utiliza más, se utiliza de solito mucho, pero entre los diferentes juegos de conjunciones que se meten unas con otras, la que más se suele utilizar es men, de, creando la idea de contraste. No siempre se traducen todas estas expresiones, pero quien conoce el griego sabe que el autor, el que está escribiendo, está haciendo un contraste. Vamos a mirar el contraste a continuación. Juan 7:12, le pido el favor a Sebastián Jaramillo Galeano, que me lo lea. ¿Está Sebastián? Lo perdí. Vale. Oime, Gon, Oti, Agapos, Espinaloi, Agapos, Espina, Bravo. Aloi, Gon, Muy bien. Muy bien, gracias. Casi que todo lo podemos saber acá, excepto, por ejemplo, ese alloy que un poquito nos puede hacer perder. Pero todo lo podemos aquí arreglar. Entonces, estamos generando un contraste. Observen que las partículas en qué posición están. Nunca van a estar en primera posición. Eso es lo primero. Y lo repito, ¿en qué posición tiene que estar? Entonces, vamos a comenzar. Si tenemos dos cosas que se oponen, vamos a analizar también los núcleos del predicado para saber cuántas proposiciones tenemos. ¿Cuáles son los verbos que tenemos en estas o en esta proposición? Tenemos aquí el primero, este es el otro, y el egon otra vez. ¿Cuántas proposiciones entonces podríamos a partir de ese cálculo tener? Podríamos tener 3 proposiciones. Vamos a analizar una por una. Analicemos la primera. Hoi men elegon. Porque para ahí, porque si ustedes se acuerdan en el vocabulario se dice que hoti puede significar que, o que hoti puede ser simplemente los 2 puntos. Y que es una conjunción subordinante. Eso lo dice el vocabulario, eso ya está ahí. Núcleo del predicado, el egon, obviamente. ¿Cuál es la categoría gramatical? Si es un núcleo del predicado, ¿qué tiene que ser? Un verbo. ¿En qué tiempo está este verbo? Este imperfecto, ¿en qué modo está? En indicativo. Este indicativo, ¿qué persona es? Tercera del singular o del plural. Tendremos que identificar qué es. Y obviamente está en voz activa. Bien, si ya sé el verbo, tengo que buscar el sujeto porque estamos hablando de una proposición o de un predicado verbal. Tiene que tener un sujeto. ¿Cuál es el sujeto de elegon? Claro, porque recuerden que hoy, si no es, ¿qué es hoy? Perdón, acá. Es un artículo. ¿Cuál es el caso de este artículo? Nominativo, el género, masculino, el número. Muy bien. Entonces, si hoy no está acompañando otra palabra, otro sustantivo, no lo está determinando, entonces está en su función primitiva. En la función primitiva era ¿qué? Una especie de pronombre. Entonces, ¿yo cómo lo puedo traducir? Yo aquí he colocado aquellos o los que decían. Entonces ya sé que elegon es, perdón, tercera persona plural y no primera. Aquí yo tengo la primera proposición dicha. Por un lado, aquellos decían. Por un lado. ¿Qué era lo que decían ellos? Aquí yo tengo lo que nosotros llamamos una proposición subordinada. ¿Por qué? Porque está introducida por una conjunción subordinante, como tienen ustedes en la lista y dice conjunción subordinante, es decir, subordinada a la primera. Aquellos, por un lado, aquellos decían, ¿qué era lo que decían? Vamos, ¿dónde está el núcleo del predicado? Bien, núcleo del predicado, analicémoslo. Categoría gramatical, verbo, tiempo de este verbo, presente, modo de este verbo, diátesis de este verbo, persona de este verbo, tercera persona, número de este verbo, singular. ¿De qué verbo viene esto? ¿Qué significa ahí este verbo? No, cero estar, no. Conjugado, ¿qué significa? Es. Muy bien, es.
¿Qué tipo de proposición es la que tenemos acá? Es un predicado nominal, porque si fuera proposición nominal, el verbo estaría tácito. Predicado nominal. Entonces, es que. Aquellos decían que es bueno. Como no estamos viendo todo el recorrido, entonces no nos vamos a preocupar si es una persona, un carro, una cosa. No. Supone que es una persona que es bueno. Aloi significa otros. No voy a hacer esa clasificación acá porque no me interesa. Entonces aquí llegamos nosotros a la tercera proposición de este asunto. Sí, porque hay una tercera proposición. Acá está. Esta es la primera. Esta fue la segunda. La tercera dice aloi de elegon. Atención. Por el otro lado, otros que hacían decían, y la cuarta proposición está acá, porque es casi que como todo tácito, que decían, no, pero yo podría colocar lo otro, no es bueno. Entonces, por un lado, unos dicen, es bueno, y por el otro lado dicen, no lo es. Entonces, aquí nosotros tenemos realmente cuatro proposiciones. Obviamente, U no forma proposición, materialmente hablando, pero debería formarla en cuanto que es una especie como de paralelo con lo anterior. Entonces, miren el contraste. Men, por un lado, unos dicen es bueno, y en cambio con de, por el otro lado, otros dicen que no lo es. Entonces, observen el contraste que hemos creado con men y con de. Conjunciones que tienen que ir en segunda posición y que hacen que una frase pueda tener un contraste de diferentes tipos, de oposición, o por ejemplo simplemente para enfatizar algo, para contrastar algo, porque bueno, esas son las funciones de una conjunción de tipo adversativo. Se comprende la estructura del mende. Para todos es clara la mende. Bien, porque atención, si aparece bastante y les va a aparecer en varios momentos, al menos de la vida conmigo en este curso de griego. Les agradezco mucho, una feliz tarde.